Hola, somos Micaela, Dora, Navila y Luna del grupo 3. El tema que queremos discutir hoy es barroco. Antes de nada, es necesario comprender qué es barroco. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental, empieza desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. La guerra de sucesión tras la muerte de Carlos II marcó el inicio del barroco. Se caracteriza por el regreso a una mentalidad medieval muy religiosa y a veces supersticiosa. Debido a la migración de la gente del campo a las ciudades, existe una incipiente superpoblación de las mismas. La sociedad española sigue dominada por el alto clero y la alta nobleza. En pocas palabras, hay un contraste muy marcado entre los lujos de la corte y la pobreza de la mayor parte de la sociedad. Acompáñenos a explorar los logros remarcables en los ámbitos del arte y la literatura. Empecemos con el arte. En las bellas artes, el término barroco se deriva del portugués barroco, que significa perla irregular. En el arte, el barroco se denominó el estilo opuesto al clasicismo, que se caracterizó por presentar con complejidad y dinamismo forma, así como una enorme ornamentación y efectismo. Algunas de las artistas más representativas fueron Michelangelo, Caravaggio y Diego de Velázquez. En cuanto a la literatura, queremos presentar las siguientes características principales. Primero, la literatura barroca nace como contraposición de la literatura renacentista. Este periodo se conoce como siglo de oro. La literatura barroca se enfoca en temas como la muerte, la vida como un sueño, la mentira y la lucha. Aparte de eso, la venta de la mentalidad medieval también es un elemento que juega un papel importante en la literatura barroca. Nos gustaría enfatizar que hay dos grandes estilos, son el culteranismo y el conceptismo en este periodo. También se caracteriza por las innovaciones y las aportaciones lingüísticas, los neologismos, los cultismos y los latinismos, gracias al lenguaje literario bello, artificial, sensual y colorido, de modo que alcanza una prima estética y crea musicalidad en los versos. Su máximo representante fue Luis de Góngora. Nos gustaría enfatizar que hay dos grandes estilos, son el culteranismo y el conceptismo en este periodo. Acerca del culteranismo, se caracteriza por el uso de la exageración y la complicación del estilo poético, basado en abundantes y complicadas metáforas, metonimías. Este movimiento se preocupa por la belleza formal, tiene la tendencia a idealizar la realidad. En cuanto al vocabulario, es la incorporación del cultismo y voces coloridas y sonoras. Lo opuesto al culteranismo es el conceptismo. Se caracteriza por el uso de formas poéticas basadas en ingeniosas asociaciones de palabras o ideas. Este movimiento se preocupa por la expresión del contenido. En cuanto al vocabulario, se juega con los significados de las palabras y con sus dobles o triples sentidos. Los recursos retóricos incluyen antítesis, paradojas, juegos de palabras, elisiones. Con frases cortas y sintéticas, este estilo se ha convertido en un rasgo típico español con un espíritu sutil e ingenioso. Su máximo representante fue Francisco de Quevedo. Por lo que refiere a la narrativa barroca, queremos introducir algunas características como se rompe con las novelas caballerescas, pero continúa la novela pastoril
morisca y picaresca. Una de las principales características de esta corriente artística es la contraposición entre realismo e idealismo. Este aspecto alcanzó su máxima expresión en la obra Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Por otro lado, la escritura narrativa también se empleó como un medio de crítica a la pobreza y a la gran injusticia social del Imperio español, y desde entonces nació la novela picaresca. Las novelas picarescas del siglo XVII son más pesimistas y amargas que en Lazarillo. En ellas se deforma la visión de la realidad, exagerando los rasgos más negativos que rijan la vida y el comportamiento de las personas. Se rompe con las novelas caballerescas, pero continúa la novela pastoril, morisca y picaresca. Una de las principales características de esta corriente artística es la contraposición entre realismo e idealismo. Este aspecto alcanzó su máxima expresión en la obra Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Por otro lado, la escritura narrativa también se empleó como un medio de crítica a la pobreza y a la gran injusticia social del Imperio español, y desde entonces nació la novela picaresca. Las novelas picarescas del siglo XVII son más pesimistas y amargas que en Lazarillo. En ellas se deforma la visión de la realidad, exagerando los rasgos más negativos que rijan la vida y el comportamiento de las personas. Los más grandes autores del barroco incluyen Mateo Alemán y de Nero, Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra. Acabemos con el teatro. En el siglo XVII, el teatro español estaba en pleno auge, con la aparición del arte nuevo de hacer comedias de Lope Vega. Las producciones teatrales experimentaron un gran cambio y se hicieron mucho más populares y cercanas al público. También influyó mucho en los autores del barroco. Algunas características generales en su creación del esquema de la comedia nueva incluye ruptura de las tres unidades clásicas de lugar, tiempo y acción, mezcla de elementos trágicos y cómicos, reducción a 3 de los 5 actos de teatro clásico e inclusión de elementos líricos. Otra de las innovaciones más importantes que se vivió en el teatro del barroco con respecto al siglo anterior es que durante el siglo XVII apareció un nuevo género teatral que se convirtió en todo un emblema de este periodo, el teatro musical. En concreto, la aparición de la ópera y de la zarzuela fue uno de los elementos más característicos del periodo. En suma, como su nombre indica, la perla irregular del barroco no solo crea un fuerte efecto en muchos ámbitos de la escultura, la pintura, la arquitectura, la música, la poesía, el teatro, etc., sino que también dedica a la humanidad un diverso tesoro de obras milagrosas y magníficas. Nuestro video ha terminado. Gracias por su interés y seguimiento.